Bienvenidos a una nueva entrega. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario que vean este episodio, esta entrega. Y hoy vamos a analizar el artefacto explosivo improvisado encontrado o detectado el 20 de febrero a las 18 horas aproximadamente en el centro de distribución de Villa Salina de Mercado Libre, donde la planta, el personal de seguridad, todo lo que hace a la dirección de seguridad, actuaron en forma diligente, a mi criterio, de no exponer al personal, sino evacuarlo como corresponde, el deber ser. Hablemos un poquito de lo que se interpreta en base a diferentes conocimientos y yo lo voy a hacer en base a mis conocimientos. No soy explosivista, algo entiendo del tema, eh, pero en un análisis podemos sacar algunas digamos, hipótesis o conclusiones parciales. Primero y principal, Mercado Libre, ¿qué es? Es un centro de distribución de paquetes, donde se comercializa, mejor dicho, se distribuye el intercambio por la plataforma digital de productos que se intercambian por dinero. El paquete es una caja. Bien, es una caja. Dentro de ese paquete contiene lo que sería un circuito que sería parte de lo que sería un artefacto explosivo improvisado. ¿Cuál es lo llamativo? Es que y acá vemos la caja, perdón, aquí vemos la caja y vemos que hay un celular, batería, cable, eh, esto y no hay carga explosiva. ¿Qué quiere decir esto ya? Que no hay intención de lastimar. ¿Y a qué vamos? Por eso hago este humilde análisis desde mis perspectivas, mis conocimientos, y voy a compartirle el conocimiento que yo extraigo desde el libro y de los conocimientos que yo adhiero. eh, Protección del siglo XXI, escrito por Protección Ejecutiva del siglo XXI, escrito por Iván Ivanovich. Y él, en su enseñanza, enseña que existe una línea de ataque. Y en esa línea de ataque, primero hay una primera fase, inteligencia. Inteligencia agresiva, donde los delincuentes realizan una recopilación de información sobre un blanco objetivo para estudiar sus fortalezas y vulnerabilidades. Esta línea de ataque no es para, digamos, la delincuencia oportunista, que digamos que pasa caminando y justo usted o cualquier persona se encuentra bajando del vehículo no atento al medio donde se encuentra, sino bajándose y pensando 20.000 cosas del trabajo, de la familia, de los hijos, problemas personales, no atento al entorno, ¿está? Sin conciencia situacional, que se le llama. Una fase 2 donde este grupo de delincuentes vigilan y toman nota de todos los movimientos del blanco objetivo. Fase 3 es la preparación antes del ataque. Los delincuentes realizan una acción para ensayar o evaluar la respuesta por parte del blanco objetivo. Y aquí me paro. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. Este paquete no tiene carga explosiva. Mercado Libre es un centro de distribución. No hay que ser ajeno, yo sin hablar de política partidaria a título personal, sino de los actores. El dueño de Mercado Libre, o uno de los dueños, o el mayor accionista, Marcos Galperín, es de público conocimiento que es adepto al actual gobierno de Javier Milei.
Razón por la cual, y dada la grieta que nos encontramos atravesando en la Argentina, donde son o nosotros o ellos y nosotros, en forma figurativa. Yo no tengo política partidaria. No adhiero a ninguna política partidaria. En estos hay intereses y también se generan rivales. Bien, el análisis que yo puedo hacer, la hipótesis que se me puede ocurrir es, este artefacto buscó estudiar el tiempo de respuesta o detección, si detectaban o no detectaban un artefacto explosivo dentro de la línea de distribución de Mercado Libre para atentar contra Mercado Libre. Esa es una hipótesis. ¿Es la plataforma Mercado Libre un medio logístico de distribución de artefactos explosivos sin ser detectado por Mercado Libre para atentar contra otras personas? ¿Por qué hago un paréntesis aquí? Porque este mismo día, y no creo muchos en este sentido, en estas cosas, en las casualidades, sino en las causalidades, también detona o estalla o explota no se sabe bien porque no hay mucha información certera, si es un paquete o un sobre en la Escuela Superior de Gendarmería Nacional. Supuestamente, y hablo en potencial, ese sobre habría estado 4 meses en la dependencia, lo que me llama a mí la atención. Bien. ¿Ahora qué? ¿Cuál es lo otro que me llama la atención haber visto fuentes abiertas? Es que en muchos lados se mencionó que organizaciones subversivas terroristas de los años 70 podrían estar retornando en la actualidad. Bien, vamos a ver un breve video donde yo lo edité con algunas cosas. Y después de este video yo voy a dar mi apreciación y mi opinión. Chicos, Oh, qué grave. Re grave. Tan mal estamos. Quiero todas las teorías conspiranoicas sobre el paquete que explotó en la bomba. Y los bonobones que han llegado aquí también. No, eso creo que no se puede hablar de ese tema porque tiene un Mal yuyu. mal yuyu atrás. ¿Llegaron bombones envenenados? Sí. Malena estuvo a punto de comer. Yo no comí, pero acá hay una bomba. Fue una bomba en la escuela de la gendarmería, en el edificio 11. ¿Explotó el paquete? Explotó una carta. Que a mí lo que me llama la atención es que la carta estuvo 4 meses. ¿Cómo? Una carta 4 meses en un lugar y de repente a alguien se le ocurre abrirla. Que es la gente 86, que hace cualquier cosa, todo mal, todo vencido. Es un poco por acá también. humedad. Acá hay cosas hace 4 meses y nadie habla. Claro, pero no es la escuela de Sí, sí, sí. gendarmería. Ojo ahora con lo que hablan. No abramos los paquetes que hay, tiremos Se todo. acabó. No. Se acabó lo de abrir paquetes. No, pero te quiero decir, no es la escuela de gendarmería donde uno creería que hay una Hace especie 6 de- meses en un depósito, son tarados. Yo ya comenté en el chat que para mí empezamos ya con el discursito, esto es una guerra, Sí. están pasando cosas Sí. raras para que salgan a reprimir a los pavotes. Para justificar. El audio- Bueno, hoy tenemos a 3 miembros de la compañía de Monte. Tenemos a Martín Jaime, a Ángel Rodríguez y Ángel Gutiérrez, perdón, y al Indio Paz, que fueron parte de la compañía de Compañía de Monte, Ramón Rosas Jiménez, del ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo. Deviene del ala de la UCR, sus fundadores, Goriano Merlo, Santucho. Ellos devienen
del ala de la UCR, Unión Cívica Radical. De Monte, allá en los años 73, 74, 75, nos contarán un poco su experiencia, cómo fueron las razones por las cuales se incorporaron y cuáles fueron no solo las razones por las cuales se incorporaron, sino cuál era el proyecto estratégico que tenía la Compañía de Monte y después iremos al caso particular de algunos de los combates que se dieron. Como verán también, bueno, tenemos los uniformes que usaban en ese momento, ¿no? ¿Por qué estaban vestidos con los uniformes militares? No exactamente. Estos son los uniformes nuevos. Digamos. La compañía, como toda unidad militar, ayorna sus uniformes. Sí. Y en aquella época el verde era verde liso y el verde camuflado. Hay distintas versiones. Como para hacerlo, digamos, la compañía ha adoptado en su continuidad este uniforme. ¿Y cuál? ¿Escucharon? Su continuidad. O sea que están presentes o activos. ¿Y cuál es la idea de continuidad? A ver, hablemos por eso, que hablaste de continuidad. La idea de continuidad en el sentido político-militar, no sé cómo lo quieran plantear ustedes. Y bueno, la idea de continuidad tiene que ver con que, en principio, desmitificar algo que se ha dado por cierto a través de todos estos años, que es la destrucción de la Compañía de Monte, la caída de la Compañía de Monte, algo que no se puede verificar en ningún acontecimiento histórico, como no sean combates que en ningún caso fueron definitorios ni decisivos. Y nosotros nunca fuimos disueltos y jamás nos rendimos. Nosotros seguimos siendo aquellos que éramos, viviendo los tiempos actuales y haciendo una lectura política que se corresponde con los hechos de la hora, ¿no es cierto? Mira, nosotros comenzamos a visualizar esto, si bien desde hace rato venimos trabajando siempre a favor del pueblo, pero comenzamos a visualizar ya el año pasado, cuando decidimos comenzar a reagrupar y a tocar el pito, digamos, sobre todo sobre los sobrevivientes y miembros del RP, pero fundamentalmente de la Compañía de Monte. ¿Con qué objetivo? Porque nosotros veíamos ya el año pasado, cuando emitimos un documento, que vivíamos tiempos de paz relativa. Decíamos con el gobierno anterior, porque ya se venían visualizando momentos y condimentos que comenzaban a ser difíciles. Pero a su vez tampoco podíamos incorporarnos a la lucha política y a la actividad del pueblo argentino como antes, en la época en donde nosotros nos alzamos en armas y estábamos en el monte y estábamos en un enfrentamiento total, ¿no? Y bueno, pasado el tiempo nos damos cuenta que esta caracterización es totalmente cierta, pero ahora se agravó. Ahora se agravó al asumir un gobierno que ha lanzado un grito de guerra contra el pueblo argentino. Es una guerra que no figura no es manifiesta, no es declarada, sí manifiesta en cuanto a los balazos que recibe el pueblo al ser expulsado de sus trabajos, al no permitirle, a bajarle el sueldo, a desplazar a miles de gente hacia la pobreza. Entonces, en este cuadro de situación comenzamos a plantearnos que sí, tenemos que salir a la luz con nuestras versiones y con nuestra posición política, porque los objetivos nuestros fueron la lucha por un proyecto de país diferente. No es el proyecto ni el del anterior gobierno, ni mucho menos el que nosotros pensábamos, ¿no?
Todo este proyecto se basa en un estudio que se hizo un estudio socioeconómico, histórico de la Argentina, y se llegó a la conclusión de que no había otra manera, digamos, de intentar modificar las estructuras económicas como están planteadas en la Argentina, donde, por ejemplo, tomamos el tema de la tierra, y la tierra sigue siendo propiedad de poca familia. Si tomamos la industria es totalmente extranjera, imperialista, o sea, no hay industria nacional, y si lo hubiera siempre es socavada, volteada, de múltiples formas. Entonces nosotros vemos que esas tareas siguen siendo válidas en el tiempo, han pasado 40 años y siguen siendo válidas, no solo acá, sino en toda Latinoamérica, y hoy en día podemos decir que en el mundo. O sea, este es un problema mundial. Es una crisis mundial del sistema capitalista que busca las mismas recetas de siempre, como ahora, Mario, volver, digamos, a hacer el patio trasero de Estados Unidos, acá en Latinoamérica, seguir dependiendo de las recetas del Fondo Monetario Internacional. Justificar. Igual que no jodan. Ya sacaron la ley, ¿qué más quieren? No jodan. No, el nivel de cana anoche, había una persona en la plaza, una cantidad de cana, psiquiatría máxima. El gordo Dan, vuelve. Para quienes no son de Argentina y no están al tanto, en ese día se estaba tratando la reforma laboral o modernización laboral, y ahora se entiende el contexto con el cual sucedieron estos acontecimientos. Los montoneros, ya está. Ojalá. Es tendencia ahora, montoneros. Ahí está. Y que sí es lo que pensamos, lo que pensé. Ahí está. Perdón, les voy a dar un poquito para atrás para que escuchen. ¿Por qué no jodan? Ya sacaron la ley, ¿qué más quieren? No jodan. No, el nivel de cana anoche, había una persona en la plaza, una cantidad de cana, psiquiatría máxima. El gordo Dan, vuelven los montoneros, ya está. Ojalá. Es tendencia ahora, montoneros. Ahí está. Y que sí es lo que pensamos, lo que pensé. Ahí está. Lo que uno piensa. Lo están anunciando así, Pero ya sí está. Para mí es lo que dice Vanessa. The servicios. Además quiero que hablen los. ¿Por qué esta señorita habla primero en inglés? Porque le da miedo de decir o instalar el tema. Y ahora se van a dar cuenta. Los gendarmes implicados. Oye, Juan Manuel está trabajando en el canal. Bien, ahora van a ver a capitán desertor de la inteligencia cubana, José Pepe Cohen Valdés. Él fue jefe del Departamento de Espionaje Industrial del G2 cubano del MININ, o sea, del Ministerio del Interior. Cuarentino, wow, eso es de interés nuestro. ¿Les interesa la prensa? Le interesa mucho. La prensa es la que crea las medidas activas. ¿Qué es una medida activa? La medida activa es la capacidad de usar a un periodista, el prestigio, la reputación de un periodista para cambiar una realidad, para mandar un mensaje que a ellos les interesa, para con media mentira y media verdad distorsionar la información e influir sobre la masa. La prensa es... Bueno, imagínate que hay un departamento que se llama Departamento de Medidas Activas. Ajá. Pero yo he visto medidas activas también que varían, que son, por ejemplo, crear una carta falsa. Escrita por una persona, ya sea de autoridad o no, crear una confusión para que los grupos del exilio se fajen entre ellos. Bueno, yo soy testigo. ¿Tú te acuerdas de Taladrí? Sí, claro. Reinaldo Taladrí era oficial de inteligencia, trabajaba en el Departamento de Medidas Activas. En la mesa redonda. Correcto. Taladrí escribió un libro sobre Mascanosa, que me lo enseñó a mí en manuscrito. ¿Como si hubiera sido Mascanosa? No. Que era la historia de Mascanosa, supuestamente era una investigación y distorsionaba. Entonces ponían cosas de verdad y cosas de mentira para influir, para confundir, para desprestigiar. Testimonio de una emigrada. Un libro que se publicó por miles en Cuba. Cuando éramos niños. De una supuesta emigrada, que era una carta, la forma de una carta, como una emigrada que se había arrepentido porque los Estados Unidos eran muy malos. Yo me acuerdo. Años después, la revista Verde Olivo reconoció que era una medida activa y ella era desde que la enviaron para acá, era un agente de la seguridad del Estado que tenía esa misión. Claro. Que lo muestren, que digan quiénes son. En Mercado Libre también pasó
que mandaron una caja con un supuesto explosivo, no había pólvora. Al Mercado Libre. Sí, al Mercado Libre que está en Villa Celina, creo, y cuando lo abrieron se activaba un celular. Pero no explotaba. Justo hoy pasa lo de la carta más lo de la caja en Mercado Libre. Bueno. No sé, bueno, igual si están reclutando para montoneros, mándenme un WhatsApp. Yo soy, qué sé yo. Yo hace tiempo necesitaba canalizar mi bronca en algo. Y si bien vuelve la guerrilla peronista, yo estoy. Y estando trabajando en el consulado de Cuba, fui reclutado como colaborador de la inteligencia cubana. En esas las tareas que hice fueron fundamentalmente, en aquella época se pasaba armamento, valijas de armas y de explosivos a los montoneros argentinos. Quien estamos viendo ahora es el capitán de la inteligencia cubana, Enrique García Díaz. Él también es desertor. Él desertó en 1988. Él, cuando deserta, él tenía la fachada de vicecónsul en el consulado cubano en Ecuador. La CIA lo extrajo. Obviamente que empezó a trabajar en la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. La comunidad de inteligencia no es solamente la CIA, sino hay muchos organismos más. Si mal no me acuerdo, y hasta donde yo sabía, son 18. Puede haber otros más que son más secretos todavía. Yo primero fui colaborador de la inteligencia cuando viví en Perú, muy joven. Enrique García fue reclutado por la inteligencia castrista cuando todavía era menor de edad. ¿Tú vivías en Perú por qué? Porque tu papá... Viví en Perú porque mi padre estuvo a cargo de la oficina de prensa latina en Perú en los años 70, 75. Yo llego a Perú con la idea de hacer mis estudios universitarios y termino trabajando en el consulado de Cuba en Perú, que empecé a trabajar con 16 años, 17 años, y antes de la edad laboral. Y estando trabajando en el consulado de Cuba, fui reclutado como colaborador de la inteligencia cubana. En esas las tareas que hice fueron fundamentalmente, en aquella época se pasaba armamento, valijas de armas y de explosivos a los montoneros argentinos. Deja que te voy a decir. Vos hablabas de entrenamiento secreto. Yo tenía amigos que hacían entrenamiento militar. Paralelamente a eso estaba otro servicio de inteligencia en Cuba, que era la oficina de Manuel Piñero Lozada, después que se separó la inteligencia del trabajo de la actividad subversiva. Piñero manejaba específicamente el Departamento de América con viejos oficiales de la inteligencia que se fueron con él, manejaba todo el aparato, diríamos, subversivo de Cuba en el mundo. Y la Dirección de Operaciones Especiales, el DOE, tenía un equipo, una estructura parecida a la de la inteligencia y era la que le daba el apoyo logístico a la oficina de Piñero, entrenando y preparando las operaciones terroristas de los grupos terroristas, que en este caso seleccionaba la oficina de Piñero, que además también trabajaba con los sindicalistas, con las organizaciones indígenas, etcétera, etcétera. O sea, nosotros a su vez como inteligencia brindábamos apoyo a la oficina de Piñero. Escucharon, ¿no? Nuevamente les reitero, Enrique, él deserta en 1988 y él ingresa, si mal no recuerdo, en 1978 a la inteligencia cubana con 18 años, 18, 19 años. Miren cómo él ya decía cómo la inteligencia cubana trabajaba con pueblos indígenas, o sea, pueblos originarios, como sucedió aquí en otros gobiernos, con la RAM en el sur del país, y con el sindicalismo. Obviamente adepto a Cuba, a Fidel Castro. Y brindamos apoyo logístico también a la Dirección de Operaciones Especiales. O sea, qué sé yo, las armas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez se pasaban desde Bolivia. Cuando yo empecé a colaborar con la inteligencia antes de ser reclutado para ser oficial, cuando yo empecé a colaborar con la inteligencia en Perú con 17 años, yo participé en operaciones de entrega de armas para los montoneros en Argentina que se pasaban desde Lima a Perú en aquella época, en los años 70. Me imagino yo la primera explosión. No, por favor, sáquenle la cara. Sí, yo no sé de ninguna manera. Por favor. Ni física ni mentalmente para pertenecer a una guerrilla. Dalila es lo menos guerrilla del mundo. Te van a hacer mal a la piel. Puedes hacer inteligencia. Ya te doy este registro.
pero todo el mundo sirve para el trabajo, para la inteligencia. Si usted no tiene posibilidades de inteligencia, si usted trabaja, por ejemplo, en un registro civil, usted puede proporcionarle a la inteligencia cubana información de nacimientos, de documentación, etcétera, etcétera, que después utiliza el departamento ilegales de la inteligencia cubana para construir documentación e identidades falsas a futuros oficiales ilegales de la inteligencia cubana. Y para el movimiento de subversivos en el mundo se utilizaba mucho de esa documentación. Si usted trabaja en inmigración, usted puede facilitar evidencia a la inteligencia cubana para la fabricación de pasaportes falsos, para el movimiento de terroristas en el mundo o para la fabricación de documentación para oficiales ilegales. Si usted trabaja en un cementerio, usted puede proporcionar información muy valiosa, porque usted puede certificados de defunción con edades y lugares de nacimiento de personas que pueden ser utilizadas para construir identidades falsas de ilegales cubanos. Cuba tiene un departamento ilegal muy interesante sobre el cual conozco bastante en la inteligencia. Eso por una parte. Si usted no tiene eso, pero usted tiene usted puede ser un agente buzón. ¿Qué cosa es un agente buzón? Un agente buzón es, por ejemplo, usted vive en Lima y tiene una casilla postal. Yo lo recluté, yo aceptó trabajar para la Revolución Cubana. Y entonces hay un agente, por ejemplo, yo tenía un agente en Chile, cuando yo dirigí el trabajo contra Chile, cuando aquello en épocas del gobierno del general Augusto Pinochet, no había embajada cubana, lógicamente, ni se podía atender a esa gente en Chile. Se le veía una vez al año en un tercer país. Estoy hablando de uno de los agentes que yo atendía. Entonces, nosotros lo dirigíamos desde Cuba por radiofonía, que eran mensajes numéricos que se le enviaban por la madrugada por onda corta. Él recibía una vez a la semana los mensajes cifrados nuestros con los pads de comunicaciones que tenía, o sea, los códigos que tenían entregados, descodificaba nuestros mensajes, preparaba sus informes, los fotografiaba y lo llevaba a micropuntos. En micropuntos prácticamente es imposible de descubrir, eso lo embutía en el lomo de un libro y semanalmente nos enviaba sus informes en un libro X, en un lugar de ese libro donde siempre sabíamos en qué lugar íbamos a encontrar el micropunto, y lo enviaba a un agente buzón nuestro en Perú. Ese agente buzón recibía ese libro y su único que tenía que hacer era entregárselo en un contacto secreto al oficial de inteligencia que lo atendía en el centro Perú. Entonces, pongo todos estos ejemplos para que vea que cualquier persona puede ser útil. Si usted es profesor universitario, la gente dirá, bueno, ¿para qué nos sirve un profesor universitario? Bueno, en los medios académicos se crea opinión, pero un profesor universitario también descubre en sus pichones estudiantes. Por ejemplo, el caso de estas dos agentes muy importantes que se descubrieron después, Ana Belén Montes en el año 2001. Hay un episodio de Ana Belén Montes también en el canal. Y Marta Rita Velázquez, que era la otra que logró escapar, que está en Suecia, que ayudó a reclutar a Ana Belén Montes. Ambas fueron reclutadas cuando eran estudiantes universitarias. Entonces, eso es muy interesante porque ¿qué pasa? Que el profesor universitario, usted puede estar indicando a la inteligencia cubana, esta muchachita o este muchachito tiene motivaciones. Entonces, se les recluta. Yo conozco al oficial que reclutó a Ana Belén Montes. Yo sabía de su existencia, yo lo que no sabía el nombre de ella, pero yo sabía cuándo la reclutaron y el oficial que la reclutó también. Mario Monzón, Aquiles, era el seudónimo. Ya falleció, por cierto, en Cuba hace unos años. Bueno, fue el que la reclutó. Y esto públicamente no lo ha dicho nadie. Yo lo digo porque yo lo sé. O sea, a mí no me lo contaron tampoco. Lo que pasa es que yo no me sabía el nombre de ella, pero sabía su ubicación. Pero el caso de ella refleja cómo el trabajo de un profesor universitario puede ser de suma utilidad, porque ese muchachito o muchachita joven se recluta, después se le ofrece lo que se llama se les pide un periodo de esquema. O sea, si tu ideas o parecían medio de izquierda o rosadito, se le indica, no, mira, tú tienes ahora que empezar a decir que sí, te empiezas a acercar más a las ideas socialdemócratas. Y después te robamos un poquito más al centro derecha, ¿no? Y entonces te dejamos ahí. Y eso se hace en 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque los servicios como el cubano se pueden dar el lujo de trabajar a largo plazo. Entonces un agente se puede reclutar hoy, a lo mejor no tiene que estar en el lugar que uno lo quiere que llegue, sino lo reclutan mucho antes
y lo proyecta, y a lo mejor no llega, y en 5 o 6 años llega donde se quiere. Eso es el caso, por ejemplo, de un reclutamiento muy particular, en mi opinión, no de la inteligencia cubana, que lo han ayudado. Eso es como lo que yo llamo, ¿verdad? Podrás ver personas que no estén de acuerdo conmigo, pero es lo que yo puedo llamar como Fidel Castro descubrió, se dio cuenta del prospecto que podía hacer Hugo Chávez y alimentó su ego, alimentó una serie de características, y porque vio que Hugo Chávez era el hombre que podía darle lo que le faltaba a él, que era el dinero para poder llevar su proyecto continental. Cuba estuvo interesada en Venezuela, o Fidel Castro estuvo interesado en Venezuela desde el año 59. Pero vimos también documentación falsa, inscripción de nacimiento falsa, Social Security falso a nombre de una persona, vimos también una licencia de conducir. Esto, yo sé que no era tu área, pero ¿serán nombres reales? ¿Son muertos? ¿Crean una identidad o tienen gente dentro de las instituciones? Tienen gente dentro de las instituciones. Qué horror. Pero hay otra cosa importante. Cuando un agente en Estados Unidos visitaba Cuba, no era atendido solamente por el departamento que lo manejaba, sino que era entrevistado por los oficiales de los diferentes departamentos. Y uno de los departamentos era ilegales, que era M5. Y esa gente se dedicaban a sentarse contigo. Ilegal es el que está con una identidad falsa. Bueno, se le llamaba ilegal, pero ellos se dedicaban a todo este tipo de cosas. No solamente no solamente preparar agentes ilegales, sino toda la documentación que manipulaban. Entonces te preguntaban, por ejemplo, Juan Manuel, dime cómo se consigue la licencia de conducción en Florida. Y tú le describías, mira, aquí se hace este procedimiento y tienes que llenar este papel y todo. Dime cómo se consigue el pasaporte. ¿Y dónde? ¿Y quién lo edita? ¿Quién lo emite? ¿Y cómo se hace? ¿Y qué tiempo demora? Esa es información que aparentemente a la vista de cualquier persona es insignificante, pero que era estudiada por todos ellos, porque después que ellos tenían identificado todo eso, entonces identificaban los lugares para penetrar. Y decían, a nosotros nos interesa tener un hombre. A alguien como Mariano Fajet en inmigración. Evidentemente. Alguien en la oficina de licencias de conducir. Hoy en día tú no puedes cambiarle una foto a un pasaporte y salir ileso. Todo es detectable. O sea, tienes que tener a alguien que tenga la foto y te pone el documento original. Porque todo eso parecen documentos originales. Original. Hoy en día no existe posibilidad de falsificar eso. ¿Dónde estoy? Sí, ¿Qué es una Matajari, nena, vos? Sí, vos Matajari. Vos Matajari. Sí, Undercover, nena. Te mato con la vagina. ¿Qué es esta peli que están armando? El tiempo entre costuras. El otro señor que le estoy diciendo, que ahora me voy a recordar el nombre de un momento a otro, llegó a ser embajador y enlace del secretario general de las Naciones Unidas con la Casa Blanca. Entonces, se podrá imaginar los niveles de penetración que Cuba llegó a tener en este país. Entonces, todos estos son agentes de la inteligencia cubana, o sea, agentes reclutados por oficiales de la inteligencia cubana como yo, y además estos casos que estoy diciendo no me los contaron, yo tuve los expedientes en las manos, yo los dirigí por otras razones durante un periodo de tiempo, así que conozco bien, por eso conozco los nombres de las personas y sé lo que hicieron. Y en el caso de uno, por ejemplo, que llegó a ser enlace del secretario general de las Naciones Unidas con la Casa Blanca, se le pagaban mensualmente $5,000 que se entregaban cash en los baños de Naciones Unidas en Nueva York. O sea, entonces, y supuestamente era un tipo que simpatizaba con la Revolución Cubana, pero cobraba en efectivo también. Chicos. Bien. Ahora volvemos a lo mismo, al artefacto. Se dan cuenta la evidencia abundante de que la inteligencia cubana, mediante su billetera, que era Venezuela, está en todos lados. Bueno, pero eso es tratamiento para otro episodio. Vamos a lo de Mercado Libre, al artefacto. Como ya expliqué, la línea de ataque, cuáles las posibles hipótesis a mi criterio. Y como vieron en el video,
y como se viralizó o se corre por redes sociales, el regreso de Montoneros. ¿Por qué para mí no puede regresar Montoneros per se a nivel... el nivel de violencia que llevaban en los años 70 por una cuestión no menos importante? Quienes participaron mayormente en la parte armada, o sea, la guerrilla, que cuando tomaron las armas, la gran mayoría tenía instrucción militar por haber hecho o el servicio militar obligatorio o por haber sido liceísta. Muchos fueron a los liceos del ejército, eran subtenientes de reserva, razón por la cual tenían una buena base militar. No era lo mismo la instrucción militar de aquellos años a la de hoy. Se entiende que para mí, ¿por qué no pueden, no debe, a ver, poder pueden, pero es la menos probabilidad. Sí pueden hacer este tipo de ataque con explosivos, que lo puede hacer cualquier persona. Estas organizaciones, y yo no quiero dar ningún nombre en particular, pero ya más o menos se deben imaginar a cuál me refiero, poseen desde profesionales o alumnos desde informática, todo lo que tenga que ver con la TIC, que pueden navegar por la Deep Web y conseguir información de cómo se construye un artefacto improvisado. Dentro de esas mismas líneas también pueden tener personas que con título o sin título terciario o que hayan ido a un secundario técnico tengan los conocimientos necesarios como para armar este tipo de artefacto. Y o videos, porque esto simula ser un explosivo. Otro, para que ustedes vean cómo realmente cuando se quiere dañar o ya pasar al ataque, veamos. Está, recuerden la línea de ataque: inteligencia, vigilancia, preparación y el ataque. Los delincuentes llevan adelante la acción previamente a haber cumplido los pasos anteriores. Bien. ¿Y cuándo puede ser un ataque perpetrado? Veamos. Acá vemos. Disculpen, lo vuelvo para atrás. Vuelvo a pasar. Bien. Ahí se cumplió la línea de ataque. Como ven, esa carta bomba fue dirigida en septiembre del 2024 hacia el presidente de la Sociedad Rural Argentina, quien con gobiernos anteriores no tenía muy buena relación, sino que estaba confrontado. Y ya en el 2024 ya estaba el actual gobierno y el presidente de la Sociedad Rural, es de público conocimiento, manifiesto que apoya, obviamente con sus objeciones, apoya al actual gobierno. Volvemos a lo mismo. La diferencia entre cuál es la intención final y una posible hipótesis en Mercado Libre, y vieron cómo sí se llevó adelante un ataque en la sociedad rural. A ver, ese sobre bomba o artefacto explosivo, a ver, fue controlado. No estalló porque no quiso, sino que fue decirle un mensaje: mira, tengo allegada a vos. Puedo hacer lo que yo quiera con vos. Por eso ahí ya se tiene que conformar todo un equipo de seguridad
de protección, un equipo de protección de personas de alto valor, que no solamente, conlleva un montón de conocimientos, no por una persona haber tenido, como siempre digo, y le agradezco los servicios prestados, una persona por haber llevado 30 años un arma en su cintura, sabe proteger a una persona. Ya un montón de conocimientos. Ustedes ven aquí en la línea de ataque que un equipo organizado con conocimientos de personas hacen inteligencia, hacen vigilancia hostil, preparan, hace un preataque, por así decirlo, simulan, como pasó a mi criterio en Mercado Libre, que no tenía carga explosiva, y después realizan el ataque. Y el ataque, como vieron en la sociedad rural, se llevó adelante. Ese es mi análisis en base a mis conocimientos y a políticos. No me interesa la política, no soy partidario de ningún partido político. De hecho, para mí siempre hay intereses. Por eso sucede lo que sucede. Ahora bien, la Argentina, las fuerzas de seguridad, las empresas, ¿están preparadas para el año 2026, siglo XXI? A mi criterio, muchas no. Está en cada uno. Está en cada uno de los quienes toman decisiones a nivel empresarial, si se preparan o no. Actualmente, yo por razones laborales no pude hacer antes el análisis, pero estamos sucediendo a nivel global una situación que Estados Unidos inició ataques contra Irán. E Irán inició la reacción, o sea, los contragolpes, los contraataques. Quiero verificar bien las fuentes de información, si los videos que circulan son reales, si son fake news o no. Que si de ser verdad, ya les anticipo que hay lugares que fueron objetivos de ataque, que hay mucho dinero por los petrodólares o negocios, y ni todo el dinero que tienen los salvó de drones dirigidos. Para eso se debe contar con equipos de protección con conocimiento acorde a la situación que estamos viviendo. Por eso se tienen que anticipar, no esperen a las consecuencias. ¿Se saben las causas? Sí, bien. Puede, como le demostré y más adelante voy a hacer, estoy tratando de conseguir una entrevista con Enrique García Díaz y con el capitán José Pepe Cohen, pero por el momento se me dificulta. Pero para que vean cómo la inteligencia cubana está penetrada en todos lados. Y ustedes vieron en el video al capitán Enrique García, que fue oficial de inteligencia, cómo ellos desde la universidad ya captan universitarios y universitarios que trabajan en las empresas. José Pepe Cohen fue jefe, como les dije, fue jefe de la parte de espionaje industrial por su perfil tecnológico, porque él es experto en criptoanálisis. La criptología sabe un montón. Y él dirigió por ejemplo, a un ingeniero argentino que trabajó en Silicon Valley, en una empresa de tecnología donde hacía microchip, que esos microchips pueden ser para computadora, pero también puede ser para misiles dirigidos. Ese argentino trabajaba para la inteligencia cubana. Ese argentino fue el que lo ayudó a desertar a José Pepe Cohen para que el FBI lo tome, se entere que existía y que estaba trabajando desde adentro de la inteligencia cubana, o sea, un doble agente, que se lo conoce. Y después ese argentino, por razones que él sabrá,
se corta solo y empieza a vender la información a Irán. Por el espionaje de Cuba no tuvo ninguna penalidad, pero el FBI sí lo investigó, la parte de contrainteligencia, por robar información de otra empresa que después de la primera, donde informaba para Cuba, se fue para la segunda empresa, que ahí es donde empieza a venderle la información a los iraníes. A ese argentino lo enganchan aquí en Argentina, haciendo un hueco, un pozo, en un parque de la provincia de Buenos Aires. Y presentada captura por Interpol, bueno, lo detienen y lo extraditan a Estados Unidos. De hecho, para quien no me crea, vaya a Netflix y vean la serie El Crazy Che, alias Willy o Guillermo. Él permitió, yo no la vi, sinceramente no la vi, pero si googlean Crazy Che o argentino espía en la inteligencia cubana, se van a dar cuenta que lo que digo no es mentira. Volviendo al tema, ¿por qué no creo que Montoneros resurja? Por esta situación que el servicio militar obligatorio desde 1994 no existe más por la situación del soldado Carrasco, que fue una excusa para poder destruir. Obviamente ya había directivas de otros países que tenían que destruir nuestro sistema de reservas militares. Después, si lo ven, al general Auel, él es testigo en un juicio por lesa humanidad como testigo experto. O testigo idóneo creo que se le llama. Y él dice que el movimiento continuó, pero si bien perdieron la guerra armada, la guerrilla, siguieron la guerra pero por otros medios, la estrategia. ¿Qué fue esa estrategia? Hoy se lo conoce como Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo en realidad es el plan democracia del Fidel Castro. Él, al darse cuenta, en 1990, que no se iba a poder hacer del poder de los gobiernos de Latinoamérica mediante la guerrilla subversiva, por eso el G2 y por eso el Departamento América, el DOE y toda la estructura subversiva, donde capacitaba a diferentes guerrilleros, es que se dieron cuenta que tenían que llegar al poder mediante las elecciones. Chávez, ¿cómo llegó? Por las elecciones. Se perpetuó y se terminó la era del chavismo. Bueno, no se terminó todavía. Siguen estando. La era del chavismo con la extracción, la detención y extracción de Maduro en Venezuela. Que Venezuela era la billetera del G2 cubano. O sea que todo lo que viajaron, todas las personas que ustedes vean, influencers, que libremente viajaban a Venezuela, becados o convocados o invitados por organizaciones Sarasa, sepan que hay una alta probabilidad de que hayan sido entrenados por la inteligencia cubana para hacer todo lo que les demostré, medidas activas. O sea, influenciar sobre la opinión pública. Todo esto no son hechos aislados. Todo tiene que ver con todo, a mi criterio. Volver a lo mismo. Hay organizaciones actuales que contienen diferentes profesionales. Y hay que sacarse el chip, lamentablemente, el prejuicio que muchas veces uno toma como gente ignorante. No son personas ignorantes. Son personas con muchos conocimientos que eligen ponerlo a causas extranjeras de este tenor. Por eso mi canal es de mi consultora. Brindamos este tipo de servicio de consultorías para las empresas.
Por eso muchas veces muchos creen que no tiene nada que ver, y sí, todo lo que yo subo al canal en sí tiene una correlación en un eslabón que conforma una cadena. Todo lo que es inteligencia competitiva, contrainteligencia, vamos a tener una edición especial con el doctor Luis Tacho Somoza, que sabe mucho de contrainteligencia competitiva, los conocimientos básicos que cualquier persona, o le pongo recursos humanos, debe conocer de una organización, sea pública o privada. Por eso no es solamente a veces el por qué no crecen las empresas o por qué crecen. Muchas veces falta de planificación, sí, pero también tienen personas infiltradas, reclutadas desde la universidad que a boca de jarro dice profesar un tipo de políticas partidarias, pero en realidad en forma secreta e ilegal, pues lo dice el capitán Enrique García, que él cuando inició, lo primero que le dijeron que la actividad que iban a hacer ellos era totalmente ilegal, secreta e ilegal, en todos los países. Y nosotros, a ser respetuoso de la ley, aquí en Argentina se trabaja con el Código Penal. Volvemos siempre a lo mismo. El crimen organizado, que también tiene poder de penetración, no trabaja con el Código Penal. Por eso las empresas tienen o deberían tener dentro de sus equipos de seguridad una unidad de inteligencia competitiva que la pueden utilizar para este tipo de situaciones. Obviamente con los perfiles correspondientes, porque estos trabajos se trabajan en equipo, con diferentes especialistas. Así que espero que les haya gustado. Por favor comenten, ayúdenme a ver qué tema les gustaría tratar. Si está dentro de mis posibilidades, dentro de mis conocimientos, lo hacemos, o convoco a algún especialista y hacemos una entrega especial. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.